Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartirles en esta tarde un pequeño mensaje titulado Un mensaje de esperanza. Vamos a estar estudiando los versículos de Mateo 28 del 5 al 7. Dice la palabra del Señor. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Este texto nos narra la historia, nos cuenta la historia de lo que pasó después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. 3 días después, el domingo en la mañana, María Magdalena, junto con la otra María, habían venido al sepulcro. Venían a ver el lugar donde habían puesto a su Señor y traían ungüentos para su cuerpo. Cuando llegaron al sepulcro, esa aflicción que ellos tenían, esa tristeza por la muerte de su Señor, se convirtió en temor, ya que el texto dice que hubo un temblor, un terremoto. Y la causa del terremoto era un ángel que había venido y había removido la piedra. Ellas corrieron al sepulcro y cuando entraron no hallaron a Jesús. Hallaron un ángel que habló con ellas y les dio un mensaje de esperanza, un mensaje que ha sido de bendición para la iglesia a través de los siglos, y es un mensaje en el que yo quiero que hoy meditemos. En ese pequeño mensaje que acabamos de leer allí en estos versículos, el ángel se refiere a Cristo de 5 maneras diferentes. Usó 5 expresiones que resumen la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y son las palabras que yo quiero que hoy meditemos, porque van a ser de consuelo también y de edificación para nosotros. Yo quiero que miremos esas 5 menciones que hace este ángel acerca del Señor Jesucristo. La primera mención que encontramos que el ángel hace de Jesús, de nuestro Señor, es una mención con su nombre. El ángel dice: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Así que nuestro primer punto es Jesús. El ángel se refiere al Señor como Jesús. Cuando el ángel nombra ese nombre precioso, nos hace recordar a nosotros, los creyentes, su encarnación, su vida aquí en la tierra y también su misión. Jesús tenía una misión. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21 dice así: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se uniesen, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Él no era nada más un hombre. Él era el Verbo hecho carne, la Biblia lo dice así. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Era el Salvador que anunciaron los profetas y que ahora, en el cumplimiento de los tiempos, había venido para efectuar lo que estaba escrito acerca de él. Pero ese nombre, Jesús, también nos recuerda de su vida en esta tierra, de cómo vivió el Señor mientras estuvo aquí en la tierra. La palabra de Dios habla de su vida, habla de lo que hizo, habla de cómo vivió cuando estuvo en la tierra. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo vivió en esta tierra una vida santa, incontaminada, pura, y siempre estuvo consciente de estar en armonía con la voluntad de su Padre. Siempre él estuvo haciendo la obra que su Padre le mandó a hacer. Siempre estuvo en obediencia a lo que su Padre Dios le había mandado. Hebreos 7:26 dice: Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Apartado de los pecadores.
santo, sin mancha. Juan capítulo 5, versículo 19 dice: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que vemos a Jesús como aquel que vino por obra y gracia del Espíritu Santo en cumplimiento de aquello que estaba escrito de él. Lo vemos en su vida aquí en la tierra, viviendo de una manera santa, sin mancha. Ahora pasemos a la segunda mención del ángel. El ángel continuó hablando de Cristo como el crucificado. Mateo capítulo 28 versículo 5 dice: el que fue crucificado. Sigue diciendo, el que fue crucificado. Les dice el ángel: yo sé que ustedes han venido a buscar a Jesús, el que fue crucificado. El ángel identifica a Jesús como el crucificado. La crucifixión, recordemos que era la pena de muerte para los peores criminales en el tiempo del Señor. Recordemos que las dos mujeres venían el domingo en la mañana precisamente a ungir su cuerpo, el cuerpo de Jesús, porque él había sido crucificado unos días antes. Y aquí inevitablemente nos surge una pregunta. Si Jesús era el Hijo de Dios, si vivió una vida santa en esta tierra, ¿por qué fue asesinado como una de las peores muertes que había en ese tiempo? ¿Por qué fue asesinado de esa manera tan terrible? La Biblia responde a esta pregunta de dos maneras, una humana y otra divina. Humanamente hablando, el hombre caído, que está preso por el engaño del pecado, no soportó las palabras de verdad de Jesús. El hombre que está en medio de las más densas tinieblas, en medio de su pecado, no soportó la luz que emanaba del Cordero. Y la Biblia dice que le mataron, le asesinaron. Hechos capítulo 7, versículos 51 y 52 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? El texto lo dice claramente. Ellos habían matado al Señor. Ellos no soportaron su verdad y su luz. Pero la Biblia también nos habla de un propósito divino. La muerte de Cristo era el cumplimiento del pacto de Dios. Cristo era el Cordero de Dios. Su vida en esta tierra y su muerte en la cruz hizo parte de ese plan soberano, perfecto de nuestro Dios. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley estipulaba el ofrecimiento del sacrificio de un cordero como víctima para expiar el pecado, es decir, para pagar por el pecado del hombre. La figura del cordero era muy conocida entre los judíos. Ellos sacrificaban al cordero de la Pascua y también sus sacrificios diarios. Ellos incluían entre todos esos sacrificios la muerte de un cordero. Así que cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, la figura del cordero para ellos era muy conocida. Pero Juan lo dice en singular y es interesante. Juan dice: este es el Cordero de Dios. Este no era uno de los corderos de los hombres, este era el Cordero de Dios. Juan se está refiriendo al sacrificio máximo y definitivo de Cristo en la cruz, para satisfacer la justicia de Dios, vindicar su honor santo y para expiar el pecado de toda su iglesia esparcida en el mundo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es por medio de la muerte de Cristo en la cruz que la justicia de Dios es satisfecha. Es por medio de la muerte de Cristo en la cruz que el honor santo de Dios es vindicado. Y es por medio de esa muerte de Jesucristo en la cruz que el hombre recibe eterna redención. Por eso, mis hermanos,
Las palabras del ángel, refiriéndose a Cristo como el crucificado, nos recuerdan estas verdades. Nos recuerdan que tenemos un Salvador. La tercera mención que el ángel hace de Jesús es de el resucitado. Las mujeres habían venido para ungir el cuerpo muerto de Jesús, pero él ya no estaba allí. El ángel les comunica: Jesús no está aquí. Están buscando en el lugar equivocado. Él ha resucitado. Cristo resucitó porque Él es la resurrección y la vida. La Biblia dice que la muerte no pudo retenerle. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24 dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El ángel anunció a las dos mujeres: Jesús ha resucitado. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Marco nos dice que el ángel les preguntó a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo están buscando en una tumba si Él ha resucitado? La resurrección de Cristo testifica de su deidad, de su obra como redentor, de la veracidad de sus palabras. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La resurrección testifica del cumplimiento de las palabras de los profetas que anunciaron que el Mesías se levantaría de los muertos. La resurrección de Cristo garantiza que todos los creyentes que han muerto también serán resucitados para morar con nuestro Señor en gloria. En 1 Corintios 15, 19 al 20, en la versión Dios habla hoy, dice la palabra: Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Gracias a la resurrección de Cristo, la esperanza de la iglesia no es solo para esta vida. La esperanza de la iglesia es para la vida eterna. La cuarta mención que hace el ángel de Cristo es el Señor. Dice en Mateo 28, 6, después de lo que ya leímos, dice: Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y es interesante esa mención que hace el ángel, porque él llama a las mujeres a que examinen el lugar donde habían puesto al Señor. Después de que había sido asesinado allí en la cruz, él fue puesto en el sepulcro en un lugar. El ángel dice: vengan, examinen el lugar donde fue puesto. Corroboren que Él ya no está aquí. Miren que Él ha resucitado. En esta frase, el ángel llama a Jesús Señor. Y con esta expresión, el ángel no solo está diciendo que Jesús es su Señor, sino que también está reconociendo que Él es el Señor de las dos hermanas que habían venido al sepulcro. Es decir, no es solamente el Señor de los ángeles, es el Señor de su iglesia. Pero la Biblia va un poco más allá. Las Escrituras hablan de Jesucristo como el Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 dice: Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. La palabra del Señor usa aquí esa expresión del Señor, que significa en el original supremo en autoridad, el que controla, el que gobierna, Señor, soberano, ungido, amo, Dios, dueño. Jesucristo es el Señor de la creación. Jesucristo es el Señor de todo y de todos. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es Señor de todo y de todos. Él es el dueño de todo. Él es el Señor. Pero estas palabras del ángel también nos hacen pensar en Jesús como dueño, como Señor, y como aquel que un día vendrá a pedir cuentas a sus criaturas. La palabra del Señor dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La pregunta es, ¿estás preparado para el regreso del Señor? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has puesto tu fe en el Señor Jesucristo como el único camino de salvación? Son preguntas para meditar en esta mañana. La quinta manera en que el ángel habla de Cristo es para decir que Él debe ser anunciado. Él es el anunciado. Mateo capítulo 28, versículo 7 dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. El ángel anunció la resurrección del Señor a estas dos mujeres, a estas dos hermanas que habían venido diligentemente a ungir su cuerpo. Ahora les manda, urgiéndolas, a que anuncien las buenas nuevas a sus discípulos. Ellas obedecieron. Si nosotros miramos un poco más adelante del texto, en el versículo 8 dice, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Miren cómo salieron ellas, con gozo. Salieron corriendo a dar las buenas nuevas. Ellas venían afligidas, ¿recuerdan? Luego tenían temor en su corazón, pero ahora estaban llenas de gozo y de esperanza. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas dos mujeres habían corrido a contar a los discípulos de la resurrección de Jesús. Más adelante el Señor se les aparece, les habla y les dice, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Lo último que nos recuerda el mensaje del ángel con estas palabras es que como la iglesia del tiempo de Jesús, como aquellos discípulos, como aquellas mujeres tenían un encargo del Señor, nosotros como iglesia también tenemos un encargo. Vayan y prediquen las buenas nuevas de salvación. Vayan y anúncienle a otros que Cristo ha resucitado, que Cristo vino, se encarnó, que Cristo vivió una vida santa, que Cristo fue a la cruz, murió por nuestros pecados, ha resucitado, subió arriba en gloria, pero un día volverá. Ese es el mensaje. A eso hemos sido llamados nosotros como iglesia, a predicar las buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Iglesia, ¿estás cumpliendo el encargo de tu Señor? ¿Estás haciendo luz en medio de las tinieblas? Podemos concluir, mis hermanos, que este mensaje del ángel es la esperanza de la iglesia. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivió una vida sin mancha, fue a la cruz, satisfaciendo la justicia de Dios y dando vida eterna a los hombres. Es el Señor de la iglesia y volverá un día por ella. Terminemos este tiempo agradeciendo a Dios por su gran amor y su misericordia con que nos salvó en Cristo Jesús. Y pidámosle que nos ayude a hacer luz, que nos ayude a cumplir la misión que nos ha dado, que nos ayude a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo les invito a que oremos.
Amado Señor, te damos gracias por este tiempo precioso de enseñanza. Gracias por este corto mensaje, Señor, que nos recuerda de tu obra, que nos recuerda tu persona, que nos recuerda todo aquello que tú hiciste en la tierra, que nos recuerda aquel encargo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu encarnación, por tu vida santa en esta tierra. Gracias por tu muerte en la cruz, en la cual pudiste satisfacer plenamente las demandas de la justicia de Dios y obraste en nosotros una redención tan grande. Queremos decirte gracias. Gracias por tu resurrección. Gracias por haberte levantado de los muertos, por ser el primero de la resurrección. Gracias por ser el Señor de nuestras vidas. Anhelamos tu regreso, Señor, y pedimos que cuando tú regreses nos halles haciendo aquello para lo cual tú nos diste salvación, aquello que tú nos has encargado, aquella misión que como siervos debemos cumplir. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.